En el taller de hoy día vamos a continuar con ejercicios de límite, en la clase de hoy, aplicando ciertas propiedades que ya vimos en clases anteriores, y vamos a ejercitar también propiedades geométricas, algunos ejercicios, y reforzar logaritmos y potencias. Para eso vamos a partir con estos dos primero, que son estos dos límites, en el cual nos piden que calculemos los valores de estos límites. Entonces en el primero, lo que podríamos observar es que en la parte del numerador tendríamos simplemente la suma de una cierta binomios que están elevados a 10. Se entiende que es un x más 1 elevado a 10, un x más 2, después un x más 3, un x más 4, y así hasta llegar al x más 100 elevado a 10. Cada uno de estos elementos, cada uno de estos paréntesis aporta, si uno lo quisiera, en el caso del, vamos a hacer en el caso del 3, va a aportar como primer elemento un x elevado a 10. Después va a aparecer un número multiplicado por un x elevado a 9, más un número con un x elevado a 8, y así sucesivamente hasta llegar al último término, que sería el 3 elevado a 10. Pero cada uno de estos paréntesis va a generar eso, va a ser como el primer término, un x elevado a 10, y después un polinomio que va bajando en sus grados, hasta llegar a un número. Como son muchos términos, podríamos primero aplicar el concepto de límite como la suma, como hacerlos por separado. Eso quiere decir que podríamos aplicar el límite de x cuando tiende a infinito del primer término dividido por su denominador más el segundo término, aplicando el límite a cada uno de estos, y así sucesivamente a cada uno. Ahora, por lo tanto, podríamos aplicar, si aplicamos solamente a un término, tendríamos que hacer exactamente lo mismo para los siguientes. Entonces los vamos a centrar solamente en uno, y aquí después siguen hasta el último, que sería el límite de x cuando tiende a infinito positivo del x más 100 elevado a 10, del 10 elevado a x más 10 elevado a 10. Entonces los vamos a centrar solamente en uno. Si lo centramos en ese elemento, ya habíamos dicho que podríamos desarrollar el polinomio, expandirlo. Y el primer elemento que vamos a tener va a ser un x elevado a 10 más una sucesión de términos hasta llegar a un número elevado a 10. En este caso el número vale 1. En el caso del 2 va a cambiar y así sucesivamente. Ahora, si nosotros determinamos el valor de este límite, se indetermina, igual que al principio. ¿Por qué? Porque la parte del denominador tiende a infinito, entonces me queda infinito partido en infinito. Cuando teníamos las relaciones de polinomios del infinito partido de infinito, nosotros lo que podríamos hacer era sacar este factor, que era el de mayor grado. Al sacarlo tanto en el numerador como en el denominador, sacar ese factor común, que sería el x10 y el x10, se hace 1, y todos me quedarían de la forma 1 más un número que no conocíamos partido en x, y así sucesivamente hasta llegar al n10 partido en x10, y abajo tendríamos un 1 más un 10 elevado a 10 partido en un x10. ¿Por qué se hace esto? Porque como se indetermina hacia el infinito, lo que uno podría hacer es dividir por el de mayor grado, que es el que me está tirando el infinito en los polinomios, y solamente van a sobrevivir los factores de constante. En este caso, 1 partido en 1, que es un 1. Entonces todo este límite da como resultado un 1. Pero no es el único, es la suma de muchos límites que me van a dar 1, independiente del número que sea el x más 2, o el x más 3, o el x más 100, todos me van a dar un factor de 1. Entonces estaría sumando tantos 1 hasta llegar al valor de 100, que sería 100 veces. Entonces el resultado
sería 100. Porque se está sumando la respuesta. Si esto hubiera sido un 3, sería 3%. Si hubiera sido un 4, sería un 4%. Pero este resultado es un 1, entonces se suma 100 veces el factor 1. En resumen, en este ejercicio nos damos cuenta, primero aplicamos el concepto de que podemos separar los términos de un límite. Y después que los tenemos separados, aplicamos el concepto de poder expandir el polinomio y darnos cuenta que si tienen, si indeterminan, podemos dividir por el de mayor grado y aplicar la regla que dicen qué pasa si el numerador es mayor que el denominador, o si son iguales, o si es menor. En este caso, como son iguales, va a dar una constante. Es una propiedad de los límites de fracciones. Cuando tenga un polinomio dividido por un polinomio, si son del mismo grado, a lo más voy a obtener una constante como el límite. Si el de arriba es mayor que el de abajo, lo que voy a obtener va a ser un infinito, y si el numerador es menor que el denominador, voy a obtener un 0. Y uno puede aplicar esos conceptos. Recuerden que si tienen alguna duda pueden interrumpir, no hay problema. ¿Profe? Sí. A mí me quedó, o sea, después que factorizó por x elevado a 10, Sí. ¿cómo la expresión le quedó en 1? Porque acá, fíjate aquí, si tú factorizas este, te queda un 1 acá, ¿sí o no? Este es el primero, el x10. El segundo te va a quedar un 1 partido por un x. Porque recuerda que el segundo término está acompañado, si tú expandes el polinomio, va a ser un x elevado a la 9 por un número. Dividido por un x elevado a 10 te queda un 1 partido en x. El siguiente te va a quedar 1 partido en x cuadrado, un número. El otro te va a quedar un 1x cubo, y así vas a seguir hasta obtener el n elevado a 10 partido en x elevado a 10. Ahora, cuando tú aplicas el límite, cuando tú estás aplicando el límite, tiende a infinito. Entonces, 1 partido en infinito es 0, 1 partido en infinito al cuadrado es 0, 1 partido en infinito al cubo es 0, un número partido a infinito elevado a 10 es 0. Y 10 partidos, todos estos términos son 0, tienden a 0. Y solamente sobreviven los que son los que acompañan al de mayor grado. Ya, muchas gracias. Entonces, ya, tenemos ese. Ahora, vamos a seguir acá. Vamos a borrar un poco de ahí. Y vamos a continuar con el segundo. El segundo es uno trigonométrico, se puede ver. Pero la diferencia es que aquí estamos trabajando con un arcoseno en vez de la función seno. Entonces, la función arcoseno nos molesta simplemente porque el hecho de que no hemos trabajado con las funciones arcoseno y estamos habitualmente acostumbrados a los límites a funciones seno o coseno. Entonces lo que nosotros queremos es que esta función se convierta a una función seno, o hacer algo para eliminar esto. Entonces, nosotros sabemos que una función seno me da como resultado un valor x, y cuando yo aplico arcoseno en ambos lados, obtengo un ángulo. Entonces acá lo que yo tengo es un ángulo. Y quiero hacer un cambio de variable. Vamos a usar el u, porque siempre estamos usando la letra u para los cambios de variables, y quiero relacionar esas dos. Entonces probamos con este cambio de variable, a ver si funciona. Para poder desarrollar, aplico la función seno, que es la función inversa, opuesta. Entonces tendría que el arcoseno se va con el seno, solamente me sobrevive el 4x, y en el otro lado me queda un seno de u. Despejo el x y simplemente me queda que x es igual a seno de u partido en 4. Entonces aquí ya tendría el cambio de variable. Si yo aplico el límite, ahora va a ser u. Pero yo me tengo que preguntar cuánto vale u
cuando el x tiende a 0, porque el límite tiende a 0. Entonces, cuando el x vale 0, el u tiene que valer 0. Que es el cambio, una función 0. Ahora, escribo exactamente lo que tenía. Tenía arco seno de 4x. Y donde haya un x, hago el cambio de variable que yo generé. Y abajo hay un x y lo hago el cambio de variable. Y ahí está. Este 4, lo voy a poner con rojo, se va con este. Y la función seno se va con la función opuesta. Y solamente sobrevive el u. Entonces me queda límite de x cuando tiende a 0 de u dividido, ese 4 pasa multiplicando, Profe, U cuando tiende a 0. a u. Sí. Gracias. U partido en 0, tío, el 2. El 4 sale para afuera, es una constante, nos aplican los límites. Y yo puedo escribir eso como un 1 partido en seno de u partido en u. O dejarlo de esta forma, a mí no me molesta. Lo único importante es que tienen que darse cuenta que este límite vale 1. El límite del seno de x cuando tiende a 0 de seno de x partido en x, ya sabemos que eso vale 1. Y obtenemos ahí el 1. Por lo tanto, el resultado final de este cambio de variable me estaría dando 4. Porque 4 por 1 me da 4. En resumen, el resultado ya cuando uno está por llegar al resultado final ya no importa tanto el desarrollo, sino que es el cómo llegar a eso. El desarrollo principal, uno de los primeros pasos. Que observamos que había una función arcoseno. Podía haber sido arco coseno, o cualquiera. Y tendremos que hacer un cambio de variable para poder transformar esta función, ya que no hemos trabajado mucho y nos molesta, o no podemos aplicar identidades que conozcamos. Entonces aplicamos el cambio de variable para que pueda eliminar esta función. Aparece la función seno. Y ya un momento en que ya lo tenemos, es simplemente aplicar la identidad de la función seno. No había mayor complejidad, solamente el cambio de variable. Entonces, siempre que tengamos como función arco seno, arco tangente, arco coseno, tendremos que generar el cambio de variable completo. También, una sugerencia que cuando uno no sabe qué cambio de variable hacer, uno se tiene que preguntar primero, ya, si hago el cambio de variable x igual 1, tiene sentido. No tiene sentido porque sigo obteniendo lo mismo. Después, voy creciendo, el 4x. El 4x, si hago u, que u sea igual a 4x. Tampoco tiene sentido porque voy a seguir obteniendo el arcoseno. Entonces voy creciendo. Y digo, y ahora este cambio de variable. Y ahora sí, puede ser. ¿Por qué pasa? Porque hay veces, supongamos, inventemos un ejercicio que tengo arcoseno y voy a obtener acá una, no sé, un x más 1 partido en x. Entonces acá el cambio de variable no va a ser arcoseno. El cambio de variable va a ser todo lo que está dentro. Porque ahí ya cambia el orden total de la función. Y después vuelvo a hacer otro cambio de variable para eliminar al coseno. Siempre se parte de lo más sencillo a lo más grande. En este caso, como solamente había un 4x, el segundo cambio era el total, era todo esto. Uno siempre así tiene que hacer los cambios de variables. Primero observa la variable. Que tenga sentido cambiar solamente la letra, que nunca va a tener sentido. Después, lo que lo acompaña, si una suma, si una multiplicación. Si es una suma, sería ese término. Si está elevado a algo, también podría ser. Y va creciendo hasta que obtenga el mejor cambio de variable. ¿Ya? Porque es una duda bien recurrente. ¿Cómo se me ocurre ese cambio de variable? Siempre hagan esa notación que les dije. Partan primero con el argumento, si no les funciona con el siguiente, y si no les funciona con el siguiente, y así va. Y van creciendo. Ahora, sigamos. ¿Sí? Si tienen dudas, me pueden decir. Ahora, sigamos con el... ¿Sí? No lo podría haber resuelto, o sea,
sin cambio de variable y si no colocar en el arco seno 1 partido en seno, no hubiese dado. Es que eso es un cambio de variable, Ah, ya. porque cambiaste el 4x por 1 partido en seno. Entonces, sí, ahí hiciste otro cambio de variable. Pero lo tienes que hacer, no puedes desarrollarlo así porque sí. Aquí lo que dice el compañero es qué pasaría si yo cambiara todo el argumento por seno, es un cambio de variable. O sea, Que quería este, una es este, partido en seno de 4x. este. Cambiar ese. Ese. Pero como obtuviste ese, por eso uno tiene que, uno lo puede ver también, con experiencia se da cuenta inmediatamente que es la solución. Pero también lo puedes ver, si no te sale naturalmente, hacer estas observaciones. Ah, pero De las dos formas válidas. Las dos llega exactamente lo mismo. ya. La diferencia es que uno ya tiene más experiencia y dice, ah, ya, pues si tengo un arcoseno, el cambio de variable tiene que ser seno. Pero imagínate que yo te pregunto otra cosa que ahí ya la experiencia no te sirve, entonces desde lo más básico sería empezar a expandir esto para encontrar el cambio de variable. Ahora, el siguiente. Dice resuelva la ecuación. Entonces aquí lo están denotando la ecuación que tenemos que resolver. El primer problema que encontramos es que hay logaritmos y no están habituados a trabajar con logaritmos, le tienen miedo. Lo importante de un logaritmo es que tienen que entender los componentes y las propiedades que tiene el logaritmo. A, B, C es un análogo o es desde otro punto de vista cuando hacíamos el caso del A elevado a C igual B. O cuando hacíamos el otro caso, que era el caso del B raíz de C y C igual A. Estos tres elementos son uno solo, son lo mismo, pero visto desde tres puntos de vista distintos. Centrados en el exponente, centrados en el resultado y centrados en la base. Pero los tres hacen un trío. El logaritmo, la base, las potencias y las raíces son lo mismo, visto de tres puntos distintos o preguntándose tres variables distintas. Entonces, si uno se da cuenta de eso, entonces es casi ilógico tenerle miedo al logaritmo, porque hemos trabajado nuestra toda vida con las potencias y los gustos de las potencias y las raíces un poco menos, pero igual el punto medio. Entonces, no hay que tener miedo a estas funciones, solamente hay que entenderla, qué representa cada uno de estos números, qué representa el valor de A, el valor de B y el valor de C, y tenerlo claro. Ahora, para lo que les complica, en la serie de videos que subo hay otro curso que es Elementos de la Matemática, en el cual hago clases de, hay un video sobre especialmente las propiedades del logaritmo, de las potencias y las raíces, ¿ya? Para los que quieren repasar un poco el logaritmo. Sale el título ahí, logaritmo. Tienen que buscarlo. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué es lo más importante que hay que hacer siempre cuando resolvamos una ecuación? Las restricciones. Sí, siempre que te pidan resolver una ecuación, tienes que hacer las restricciones. O te digan graficar una función, las restricciones. O te digan cualquier cosa, restricción. Entonces, hay que saberse las restricciones de los logaritmos. Y para eso hay que saberse las propiedades del logaritmo. Entonces, como yo había escrito antes, A, B, C, y esto es lo mismo que A, C, B, nos damos cuenta que aunque el número va a ser positivo porque este va a ser 10, independiente del número que se eleve, el resultado siempre va a ser positivo. Nunca va a dar negativo. Entonces el B nunca puede ser negativo. Entonces, del primero, voy a eliminar paréntesis, el primero no puede ser, tiene que ser mayor que 0, no puede ser negativo. El segundo no, el segundo argumento tiene que ser mayor que 0 y el 40 es mayor que 0. De aquí sale que el x tiene que ser mayor que 2 y el x tiene que ser mayor que menos 1. El que manda es el x mayor que 2, es más restrictivo. Entonces esa es la general, la restricción general.
Ya tuvimos todas las restricciones, no hay más. Está todo bien, todo tranquilo, entonces podemos resolver. Ahora, podemos escribir entonces el logaritmo de x menos 2 más logaritmo de x más 1. Y acá este 1 me molesta. ¿Por qué me molesta? Porque no es logaritmo. Entonces lo puedo convertir en logaritmo. El logaritmo va a seguir siendo de la misma base, que sería 10. No se pone. Cuando es de base 10 no se pone, es una propiedad, una definición. Entonces, el 10, para el 10 elevado a 1 me estaría dando 10. Entonces ahí me está dando el logaritmo de 10. Y el logaritmo sería 40. Ahora tengo todo el logaritmo y puedo aplicar la propiedad que me dice de las bases. Hay dos formas acá, porque un estudiante en otro paralelo me dijo, pero yo puedo aplicar exponencial, sí, puedo aplicar, no exponencial, puedo aplicar la base 10, que es la función inversa, y me quedaría entonces simplemente 10 logaritmo de x menos 2 más 10 logaritmo de x más 1 más 10 logaritmo de 10 más 10 logaritmo de 40. Tiene la misma base, entonces los puedo juntar y me quedaría 10. Podría eliminarlo y juntar las bases. Y lo que obtendría sería lo mismo, pero yo lo hago de esta forma. Yo lo primero aplico la propiedad de los logaritmos, que si son sumas, yo los puedo, a los argumentos, simplemente multiplicar. Y me quedaría la multiplicación de x menos 2, x más 1 y el 10. Y al otro lado el logaritmo. Aplico ahí recién la base, se van y me queda simplemente la multiplicación de los términos. Y aquí se va este término de acá. Yo lo encuentro más rápido, porque lo que sugería, que a mucha gente igual lo hace, que es aplicar a cada uno. Entonces tú estás aplicando el 10 a todo esto, a la suma total. Y como es la suma, los tienes que separar, pero en multiplicación. Vamos a eliminar ahí este 0 y me quedaría la multiplicación de los términos, que es lo mismo. Y después estos se van y solamente se sobreviven los exponentes. Aquí están ahí. Entonces se mantienen de la misma forma. Lo importante es que pudimos encontrar el valor. Me quedaría x menos 2, x más 1, y el otro lado 4. El 10 pasa dividiendo. Paso el 4 para el otro lado porque todavía no resuelvo la ecuación, tengo que resolverla. Y tengo que igualar a 0 y ahí resuelvo recién la ecuación. Entonces me quedaría un x cuadrado más x menos 2x menos 2 menos 4 igual 0. Menos x menos 6 igual 0. ¿Qué número multiplicado entre el 3 y el... ¿qué número multiplicado me da 6, el 3 y el 2? El 3 y el 2. Y que me den como resultado menos 1. Entonces este con este. Y las soluciones van a ser entonces el x vale 3 y el x vale menos 2. Y terminamos el problema y está malo. ¿Por qué está malo? Porque tiene que ser mayor a 2. Porque tiene que ser mayor que 2. Si ustedes hubieran puesto ese resultado, tienen la mitad del problema malo, porque el x igual a menos 2 no puede ser. Porque la restricción que casi todos se olvidan al principio dice que tiene que ser mayor que 2. Entonces la única solución es que sea 3. Después que uno tiene la solución puede corroborar, y eso siempre es bueno corroborar si te sobra tiempo. Entonces reemplazamos, me quedaría el logaritmo de 1 más logaritmo de 4
más logaritmo de 10. Puedo juntar los logaritmos y me queda el logaritmo de la multiplicación, que sería 40. Y eso es igual al logaritmo de 40. Entonces, sí era la solución. Siempre que encuentran la solución final, la pueden reemplazar en una ecuación y les tiene que dar que se cumpla la igualdad. Y si se cumple, encontrar la solución correctamente. Entonces, en este ejemplo, lo importante es que se tienen que saber las propiedades del logaritmo y sobre todo las restricciones, porque los van a jugar un papel fundamental en poder encontrar las soluciones. Fíjense en el puro detalle, por no saberse la restricción, está la mitad del problema malo. Y después las propiedades y aplicar después simplemente la ecuación. Desde este punto para abajo ya no tiene sentido, así ya no me refiero, no es algo nuevo, esto ya lo saben hacer. Desde acá. Resolver la ecuación y ya de ahí para abajo ya lo han hecho tantas veces que lo saben resolver. Esto es lo nuevo y esto es lo importante. Y es solamente una línea, que es aplicar la propiedad del logaritmo, nada más. Y aplicar la función inversa. Dos cosas se tienen que saber. Bueno, entonces cada vez que vean una función nueva, cada vez que crezcan en los cursos y empiecen a ver funciones nuevas, tienen que saberse las propiedades y las restricciones. Por eso son tan importantes. Para encontrar las soluciones y ver cómo podemos transformar algo para después desarrollarlo tan simplemente. ¿Alguna duda hasta acá? Ya. El siguiente. Vamos a borrar acá. Y vamos a leer el siguiente. Será. Ya. Entonces, en el siguiente nos dice la temperatura U de un objeto, entonces vamos a marcar la temperatura U de un objeto conectado en un tiempo t. Se modela de la siguiente función. Entonces, el U representa la temperatura del objeto. Lo voy a poner con colores. Temperatura del objeto U. Y depende del tiempo. Entonces, la variable es t. Eso es sumamente importante. Aunque lo encuentren como tonto, al saber cuál es la variable, yo sé cuáles no son variables y sé que son constantes. Por lo tanto, yo sé que esta T mayúscula es una constante, esta U0 es una constante, este T mayúscula es una constante, la exponencial es un número, la K tiene que ser una constante y esta T es la variable. Voy a cambiar el color, es la variable, porque la función depende de T minúscula, de ninguna más. Esa es la variable. Por eso le enseñaron las primeras semanas lo que es una variable y qué es una función. Entonces, tendría que preguntarme qué es T, qué es U, y lo voy a marcar. Me tengo que preguntar cuánto vale este. Sin leer la pregunta, solamente pensando. ¿Cuánto vale esto? Y el E ya lo conozco. ¿Y cuánto vale K? Entonces, sigamos leyendo. Te dice que T es la temperatura constante del medio que lo rodea. Entonces, T es la temperatura ambiente. La temperatura del ambiente, no temperatura ambiente. ¿A qué se refiere la diferencia? Temperatura ambiente es más o menos 24 grados por el estándar. Pero la temperatura del ambiente puede referirse a que el ambiente esté a 100 grados y sería 100, o puede estar a menos 10 y sería menos 10. Entonces ahí nos utiliza con el del. Entonces el T.
Lo vamos a poner con su color. Después nos dice que el U sub 0 es la temperatura inicial. Temperatura inicial del objeto. Entonces esa es la temperatura inicial. Y K es una constante negativa. Entonces K es una constante. Ahora te dice, el objeto se calienta a 100 grados y después se deja enfriar en una habitación. Entonces vamos leyendo parte por parte. ¿Por qué nos dice que el objeto al principio se calienta a 100 grados y después se deja en una pieza? ¿Qué significa esto que el objeto se calienta a 100? Que eso va a ser la temperatura inicial del objeto. Voy a poner celeste para que concuerde. El objeto se pone inicialmente a 100 grados y después se cambia de pieza. Entonces, cuando entra en la pieza, la temperatura del objeto, ¿cuánto va a ser? 100 grados. Entonces, 100 grados. Se pone en una habitación que tiene temperatura 30 grados. Entonces, la temperatura ambiente son 30 grados. Después te dice, si la temperatura del objeto es 80 grados, después de 5 minutos, ¿cuánto será a 50, el tiempo? Yo creo que están preguntando cuánto será el tiempo a 50 grados Celsius. ¿Por qué? Solamente hay dos números que nosotros no conocemos, o este. La función o la variable. Entonces, o te dan la función y te preguntan la variable, o te dan la variable y te dan la función. Al principio nos dice que el objeto llega a 80 grados, que sería la función, en 5 minutos. Nos dan la función y la variable. ¿Por qué nos darán eso? Porque podemos tener el valor de K, que era la única que nos faltaba. Entonces, si yo reemplazo, me dicen que a 80 grados, reemplazo los valores, tendría 100, no, 30, por no ver, 30 más 100 menos 30 exponencial K 5 minutos. Entonces yo puedo reemplazar todo, empezar a desarrollar, me quedaría 50, 70 exponencial de 5K. Y me quedaría 5 partido en 7 exponencial de 5K. Aplico logaritmo natural, que es la función inversa. Y me quedaría logaritmo natural de 5K. Por lo tanto, el K vale 1 partido en 5, logaritmo de 5 partido en 7. Entonces, en el lo primero que obtuvimos fue este valor. Con la primera información. Con esta información, que el objeto al 80 grados Celsius se demora 5 minutos, obtuvimos valor de K. Y ahora nos preguntan, ahora que tenemos el valor de K, ya no es una incógnita, nos dicen, ¿cuánto será de 50 grados Celsius su temperatura? Entonces me están dando la temperatura final y me están preguntando el T. Y es simplemente reemplazar. Entonces borro acá porque no son 5 minutos, y borro acá porque no son 80 grados, y son 50 ahora. Y me preguntan el T. Me quedaría un 20, un 70, exponencial de KT, un 2 partido en 7, aplico logaritmo, y me queda logaritmo de 2 partido en 7 igual a KT, y la temperatura va a ser 1 partido en K, que ya conozco cuánto vale K, que está arriba, por logaritmo de 2 partido en 7. Entonces, este ejercicio, la moraleja que tiene, es comprensión lectora, nada más.
Siempre que un problema tenga un párrafo con muchas variables y mucha información, es aprender a leer y convertir cada línea en información. Si se dan cuenta, el procedimiento que hice fue, cada vez que leía algo, me paraba y lo escribía en matemáticas. Pasaba una coma, paraba y lo transformaba. Una nueva variable, paraba y así. Entonces esto es un ejercicio de comprensión lectora simplemente. Después me fijo cuáles son las variables, qué es lo que puedo resolver y resuelvo la ecuación. El resultado lo puedo dejar hasta acá, no es necesario que calcule el logaritmo porque es un número. Es como cuando ustedes en la prueba ponen raíz de 35 o 37, ustedes nunca calculan cuánto vale la raíz de 37, la dejan expresada. A menos que te lo pidan en decimales, que es exactamente lo que dejar una función en logaritmo. No hay problema, sigue siendo un número, no tiene variables. La constante la podría transformar, describir, me quería un 5 arriba y el logaritmo abajo, pero más que eso no. ¿Alguna duda con este? ¿Puede recordar por qué se usó 20? ¿Por qué usé 20? Sí, él no era... Porque 50 menos 30 pasé para el otro lado del 30. Ah, vale. 20. Y el 100 menos 30 da 70. A medida que vamos avanzando, por si acaso, vamos a empezar eso, a también aumentar los pasos que ya fueron evaluados anteriormente. En esta parte, yo ya sé que ustedes deberían inmediatamente despejar esto, pasar el 30 hacia el otro lado, y este paréntesis también resolverlo. Entonces, también cuando estemos casi al final del semestre, ya partes de resolver, sacarle la raíz a un polinomio van a ser inmediatos. Sí, igual lo voy a desarrollar, pero no tanto centrarme en cómo se obtuvieron. Y en el anterior también. Recuerden que todo esto está siendo grabado, entonces igual si les faltó algo que anotar, pueden volver a ver el video y retomar, o si tienen alguna duda, volver a retomar lo que estoy hablando y me pueden escuchar tranquilamente. Entonces el resultado sería 5 logaritmos de 2 dividido en 7. El resultado final, a ver si lo despejamos entonces, el K sería, sí, el 5 está dividiendo, pasa multiplicando, y me queda el logaritmo de 2 partido en 7 dividido el logaritmo de 5 partido en 7. Porque está 1 partido en K, entonces este K lo doy vuelta. Lo que está multiplicando pasa dividiendo y lo que está dividiendo pasa multiplicando. ¿En qué? El siguiente dice, a ver, encuentra el perímetro. Ya, partieron con la pregunta. ¿Encuentra el perímetro de quién? De un n-gono. ¿Qué significa un n-gono? Es un polígono regular. Ahí dice, polígono regular del lado E. Entonces los polígonos, ¿qué es un polígono? Es una figura cerrada que está hecha por líneas. Este es un polígono porque está hecho por líneas y es cerrado. ¿Qué significa cerrado o abierto? Es que hay una diferenciación entre lo que está dentro y lo que está afuera. Yo con el lápiz puedo estar afuera y puedo estar adentro sin soltarlo, entonces no es un polígono. Pero en este sí tengo que cruzar la figura, por lo tanto es un polígono cerrado. No hay forma de entrar y salir sin tocar la figura. Es una definición como básica de... Hay más definiciones, pero es como la más intuitiva de qué es abierto y qué es cerrado. Y que tiene que ser con líneas. Por ejemplo, el círculo no es un polígono porque no tiene líneas. El triángulo sí es un polígono, el cuadrado sí es un polígono y así. Entonces tenemos el polígono regular de lado n, que está inscrito en un círculo. Entonces vamos a dibujar un circulito acá. Ahí está el circulito, me quedó perfecto. Tenemos este círculo y lo que dice es que dibujamos un polígono. El círculo primero, le vamos a dibujar los ejes, el eje X y el eje Y. Entonces yo puedo dibujar cualquier polígono. Puedo dibujar un triángulo, podría dibujar un pentágono, podría dibujar un cuadrado,
Y así sucesivamente. Me voy a quedar con el cuadrado y voy a explicar por qué. Si se dan cuenta, hay 4 zonas en el círculo. Está la zona verde, está la zona naranja, está la zona azul y está la zona café, y son simétricas. Desde el eje X y el eje Y son totalmente simétricas. Entonces, para yo poder simplificar los cálculos, voy a hacer el que tenga mayor simetría. Podría haber aplicado el pentágono, pero el pentágono no tiene esa simetría. Me estoy calentando la cabeza porque supuestamente este problema es para cualquier polígono. Entonces, como es para cualquier polígono, yo tengo que buscar el que tenga mayor simetría. Puede ser el de 4 o puede ser el de 8. Podría ser uno ahí, ahí hice uno de 6 o 7. Pero podría ser uno de 8. Pero de los más básicos, que tenga simetría de 4 lados, es el más pequeño, 4, el cuadrado. Por eso voy a usar el cuadrado. Podría haber hecho el 8, el de 16, el de 32. Ahora, me dicen que el polígono está dentro de un círculo, está inscrito. Inscrito significa que los vértices tocan al círculo, a la circunferencia. Y la circunferencia es de radio R. Muy bien. Sugerencia, aquí dice sugerencia, dice use medidas de radianes para cualquier función trigonométrica. Y la pregunta es, calcule el perímetro, porque eso estamos haciendo, calcule el perímetro cuando el n crece indefinidamente. Eso quiere decir que los lados empiezan a aumentar, 16 lados, 37 lados, es como que hiciera esto. Después hiciera un polígono de muchos lados. Y cada vez que haga más lados y agregue más lados, al final me voy a aparecer en la circunferencia. Esa es la idea, cuando sea infinito, la cantidad de lados va a ser igual que la circunferencia. La pregunta es, entonces el perímetro, cuando tiende a infinito, ¿cuánto va a ser? El perímetro tendría que darnos 2pi por r, porque es el perímetro de la circunferencia. Esa es la respuesta, porque nos pregunta cuánto vale el perímetro cuando el n tiende a infinito. Pero tenemos que demostrarlo. Entonces, el perímetro, que el perímetro es la suma de todos sus lados. Esto, más esto, más esto, más esto. Pero como dijimos que íbamos a trabajar solamente en el primer cuadrante por simetría, es como preguntarme cuánto vale esto. X, porque lo multiplico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces. ¿Por qué 8 veces? Porque son 4 lados divididos en 2. Entonces, la suma del perímetro va a ser los n veces la cantidad de lados por 2, porque estoy dividiendo por 2, porque acá hay la mitad del cuadrante, por x, que es largo. ¿Cuánto mide x? ¿Cómo calcular x? Ah, y acá está la sugerencia, lo dice, mira, te están soplando, dice función trigonométrica. Ah, entonces aplico función trigonométrica. Alfa, como un triángulo. Función trigonométrica que me relaciona x, y conozco otro, sí, por el radio. Mi consulta es 2n por x, ¿de qué es? 2n, el perímetro. El perímetro, ¿cómo calcula el de cualquier polígono? Sería la suma de los lados, ¿sí o no? ¿Cuántos lados tiene el polígono? N lados, ¿sí o no? Y cada lado, ¿cuánto va a medir? En este lado no vale x. ¿Cuánto vale? 2x. De ahí viene. Yo llamé x a todo esto. Pudo haber sido que llamaras a x a todo este lado, ¿no? Pero yo estoy trabajando en el primer cuadrante, por lo tanto, para no poner x medio, puse x, ¿no? Pero una pregunta, entonces, en total el perímetro total del cuadrado sería 8x, ¿o no? En este sí, pero si fuese otro polígono, otra figura, si fuese de 8 o 16, por eso puse el n. Sí, en este caso da 8, porque el de 4 lados, entonces me daría 8x. Ya. Pero no olvidé el n, porque el n me está diciendo de que después cuando lo quiera hacer crecer esto, no puedo perder esa información. Ahora, Gracias. el x, ¿cómo relaciona el x? Entonces la función seno de alfa es igual a x partido en r.
Entonces el X es igual a R seno de alfa. Por lo tanto, P, que es el perímetro, es 2N R seno de alfa. Tengo dos variables. Tengo la variable N y tengo la variable alfa. El R no, el R es constante, el radio de la circunferencia. El N va a variar, va a aumentar, es el límite, va a empezar a aumentar, aumentar, aumentar. Pero el alfa no lo conozco, entonces tengo que dejar alfa en función de N. Entonces, pensemos. No puedo trabajar con grado, porque acá está la ayuda, me dice que está en radianes, entonces tengo que pensar en radianes. Este alfa mide exactamente lo mismo que este alfa, y lo mismo que este alfa, y lo mismo que mide este alfa, porque los lados son iguales. Entonces, para cualquier polígono, la división va a ser 2pi partido por la cantidad de veces del ángulo. O, por simetría, para hacer el cálculo más fácil, la mitad. Voy a decir que pi, voy a borrar acá, voy a borrar esto. Voy a decir que la mitad de una vuelta, que es pi, va a ser igual a 4 alfa. Pero el 4 es el número de los lados. Si hubieran sido 8, se hubiera dividido en 8 partes. Si hubiera sido 16, se hubiera dividido en 16 partes. ¿Por qué es obligatoria la función trigonométrica? No es obligación, pero te está... Esto es lo que se llama el hint, la ayuda, se los dije alguna vez. Siempre que te den información que tú... Mucha gente omite esta información, dice ya, la leo y no la pesco. Pero esta ayuda te va a solucionar todo el problema. No lo pide. No lo piden, dicen, use medida en radianes para cualquier función. Dice, para cualquier función, no te están diciendo, ocupa funciones. Me dice, pero si llegas a tener funciones, ocúpala en radianes. Entonces, te están como ayudando. Entonces, el alfa, ¿cuánto vale? Pi partido en N. Entonces, reemplazo y me quedaría 2N R seno de pi partido en N. Y ahora uno dice, ya terminé, calculé el perímetro para la casa. No, porque el N tiende a infinito. Tiene que entender infinito. Entonces tengo que hacer el límite cuando N tiende a infinito. De 2NR seno de pi partido en N. Saco la constante para afuera. Voy a borrar acá y voy a escribir todo acá. Voy a guiarme todo esto para acá. Y digo, el 2 es una constante, el R es una constante y me queda el límite de N cuando tiende a infinito de N por seno de pi partido en N. ¿Cómo pueden resolver este límite? ¿Qué podrían hacer para resolver ese límite? Cambio de variable. U es igual a pi partido en N. Entonces me va a quedar el límite. Cuando el N tiende a infinito, el U tiende a 0. Hago el cambio de variable y me quedaría un pi partido en U seno de U. Y yo sé que todo este límite vale 1 y solamente sobrevive el pi. Entonces la solución final sería 2R pi. 2pi por R. Obtuve la solución. Esta parte, que vamos a poner con este color, esta parte es límite. Esto, llegamos a un límite y tendríamos que resolverlo. Es como que te hiciera la pregunta al principio de la clase cuando decíamos los límites y te preguntan un límite y tú tienes que resolver. Y eso depende del límite. Pero el problema no se centra tanto en el límite, sino que se centra más en las propiedades geométricas y estas que denominamos como simetrías. Lo dicen calcular el polígono, entonces hacemos la suma de los lados, pero tenemos que hacer que esa suma, como ya habíamos dicho, tiene que estar en función de n.
Nos damos cuenta que tenemos que aplicar una función trigonométrica y el ángulo también tenemos que aplicarlo en función de n. Y nos queda esta solución de acá, donde los lados iban a ser, recordando que iban a ser 2 veces, porque se divide por 2 la mitad, n veces cada lado por 2x. Solamente porque yo dije que mis lados medían x y eran el doble. Alguien pudo haber hecho que todo esto mida x y le daría otra ecuación. Y después habría que relacionar el x con los ángulos, con la función trigonométrica, y la función trigonométrica, el argumento, relacionarlo con r. Una consulta, ¿Sí? ¿cómo pasaste del límite de n del seno de pi partido en n al siguiente? Ya. Primero el argumento es el cambio de variable, ¿sí o no? Lo que está dentro del seno es mi cambio de variable. Ah, ya, no hay cambio de variable, ya, ahí sí. Y lo otro es que cuando el n tiende a infinito, el u me da 0 porque es un número partido en infinito. Entonces el u divide a 0 en vez del n. Y ahí obtengo la identidad. La identidad es límite de 0. Tengo una duda. ¿Por qué hay phi igual a n por alfa? ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Por qué qué? Más arriba pone phi es igual a n por alfa. Ya. Entonces, vamos acá. Vamos a borrar esta línea. Espérate. Ya. Una vuelta completa. ¿Cuánto vale en radianes? Te dicen que tienes que hacerlo en radianes. 2pi. ¿Sí o no? Y esa vuelta Sí. completa, ¿cuántos alfa hay? ¿Cuántos ángulos de alfa van a haber? Acá hay uno. Voy a poner uno. Aquí va a haber otro. Yo sé que son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque este lado mide exactamente lo mismo que este. Todos los lados miden iguales. Entonces todos son alfa. Alfa, alfa, alfas y alfas. Alfa por todos lados. ¿Cuántos alfas hay? 8. 8 alfas. Pero el 8, yo lo tengo que dejar. Recuerden que estos lados es para el cuadrado de 8, pero si fuese otro, tengo que pensar. Decir, es un 2n por alfa. Tengo que dejar todos los números que me relacionen las veces que repito los lados en función de n, no del número. Porque después este dibujo para no hacerlo con 8 lados, ni 16 lados, ni 32 lados, tiene que ser lo más genérico posible el resultado. Entonces, como es genérico, es para cualquier n. Ya. Espejo y me queda ahí. Por eso se deja en función de n, porque tiene que ser lo más genérico para cualquier polinomio de lado n. No para el de mi dibujo, sino para cualquiera. Si hubiéramos hecho el de 8, miren. Si hubiéramos hecho el de 8, a ver con mi imaginación cómo sería. Sería 2 lados cada uno, ya algo así. Vamos a ver, no, 2. Se me olvidó cómo era el de 8. Ya. Tendría que hacerlo ahí, 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 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahí tengo el de 8. Entonces, si ahora hiciera todo de nuevo, todo el procedimiento, pero para el de 8, de nuevo definiría un ángulo que va a valer exactamente lo mismo, pero va a estar dividido ahora en 8 partes, pero mi lado va a valer x. Entonces, si hago todo el procedimiento todo igual, voy a obtener la misma relación, pero con 8. Después tendría que hacer lo mismo con 16 y después con 32. Por lo tanto, no podría avanzar. Tiene que ser lo más genérico posible. Ya, por eso.
Ahora, la siguiente. Considere la función que está... ¿Alguna otra duda? ¿Sí? Último ejercicio pasado. ¿Cómo yo sé que tengo que sacar un límite, ¿no? de este ejercicio? Ah, porque la pregunta dice, acá, tic, tic, tic. Cuando el n crece indefinidamente, ¿qué significa indefinidamente? ¿Hasta dónde? Ya. Hasta el infinito. ¿Y cómo calculas cosas hasta el infinito? Con los límites. Entonces, siempre que dice, oye, calcula hasta donde tú puedas, es un límite. Ahora, dice que tenemos esta función y que obtengamos todas sus asíntotas. ¿Cuál es la asíntota más simple que se puede calcular en una función cualquiera? Cero. La vertical. Frontal. No, ¿cómo? Pero, ¿por qué? Ya, las verticales, pero ¿por qué las verticales? Porque hay que hacer que el denominador valga 0. No, no para cualquier función, no para esta, para cualquier función. Siempre que ustedes dibujan una función, y aquí estoy notando que no han estudiado, cuando se indetermina, ¿qué significa que se indetermina la función? No puede tener ese valor. Entonces, como no puede tener ese valor, son las asíntotas verticales. Son las más fáciles, porque las han calculado toda su vida. Desde que comenzaron el curso, calcularon las restricciones. Entonces, independiente de la función que tenga, yo puedo tener un logaritmo de x más 2, yo calculo la restricción y calculo la asíntota, o la zona, inmediatamente, que no puede ser. Entonces, en esta función, si tú dices que es el denominador no puede ser 0, pero yo estoy hablando de cualquiera. Las asíntotas verticales son las más fáciles porque son las restricciones. Esto no puede ser 0. Por lo tanto, el x no puede ser 1. Y esa es la primera asíntota. La asíntota va a ser igual al 1, x igual 1. Esa va a ser la línea que no puede tocar. Porque nunca puede ser 1. Ya tenemos la primera resuelta. Ahora, cuando queremos calcular las otras asíntotas, hay una ecuación, ¿sí o no? Que ya la vieron en clase, que te dice que para calcular cualquier asíntota oblicua o vertical, tienes que calcular esta ecuación que está acá. Calcular la función de m, cuánto vale n, en función de unos límites. Y de nuevo límite. X0 infinito de f de x partido en x, y el límite de cuando tenga infinito negativo positivo, ¿de qué cosa? De f de x menos mx. Pero centrémonos de dónde sale. Ya la tenemos que haber visto, pero vamos a hacer un poco más y vamos a comprender un poco esta idea. ¿Qué es lo que pasa? La función se puede comportar de cualquier forma, pero cuando tiende al infinito puede que se comporte como una línea. O puede que no, puede que sea oblicua, o puede que sea horizontal, o puede que no tenga ninguna. Pero si se va a comportar, se va a tener que comportar de la forma de una ecuación lineal. Entonces, si tuviera esa solución, tenemos que calcular esa línea, al infinito. Entonces, por eso tenemos que calcular los límites del infinito. Tanto el infinito positivo, o puede ser que la línea esté en el otro lado, en el sentido negativo. Ahora, ¿cómo calculamos los valores de esa ecuación? Mx más n. El primer caso, y el más sencillo, es que lo olvidemos que tenga n, solamente m. Y lo que yo quiero es despejar el m. Despeja el m. ¿Cuánto te va a dar? Y partido en x. ¿Y qué era el y? La función. Entonces ahí está la ecuación. El límite de la función de x partido en x me da el m. Y eso estaba haciendo. No hay que aprendérselo de memoria, es comprender lo que estamos haciendo. Entonces estoy calculando el valor. Me lo voy a ¿Eliminó el llamar. n? ¿Ah? ¿Por qué eliminó el n? Porque la línea más simple, considerando el sin n. Después ahora voy a considerar el n. Estoy primero preguntándome cuánto vale la pendiente. Ahora el m. Mira,
Estoy diciendo de dónde salen las ecuaciones. Ahora, si yo agrego el n, despeja el n. Me queda y menos mx, que es la función del n. Y es f de x menos mx. No, o sea, mi pregunta era por qué al sacar el m, Sí. no estaba el más n. Ah, porque yo dije, supongamos la línea más simple. ¿Cuál es la más simple si yo tengo de todas estas líneas? ¿Cuál es la más simple? Las líneas tienen que tener pendiente, ¿eh? No puede eliminar la pendiente y no puede eliminar el x, porque si no, no sería una ecuación lineal. ¿Qué es lo único que puede, la más simple de todas? ¿Cuánto el n? ¿Cuánto vale? 0. Es un caso particular. No puede eliminar el m. El m nunca se puede eliminar porque si no, no sería una ecuación lineal. Entonces, acá tengo las ecuaciones. Y se calculan. Veamos. Veamos. La función vale x cuadrado más 2x partido en x menos 1. Y le voy a dividir x, que en palabras muy simples es bajar el grado al de arriba, al numerador. Dividido por x y me quedaría x cuadrado más 2x dividido... la costumbre. X más 2 partido en x menos 1. Porque la función la dividí por x. Entonces el numerador lo dividí por x. Y ahora le tengo que aplicar a esta función, le tengo que aplicar el límite. Entonces el m es el límite cuando tiende a infinito, positivo o negativo, de x más 2 partido en x menos 1. Y de nuevo aplicamos el ejercicio que habíamos hecho anteriormente, el de mayor grado, sería 1 más 2 partido en x, partido en 1, menos 1 partido en x. Tiende a infinito, entonces 0, 0 y me queda un 1. Entonces el m vale 1. Si se dan cuenta, estamos haciendo exactamente lo que habíamos hecho anteriormente, solamente que estamos aplicando la definición de m. El m es f de x partido en x. O en palabras muy simples, bajar el grado al polinomio del numerador, en un grado. Ahora que tenemos el m, calculemos el n. El n va a ser el límite de la función cuando tiende a infinito, de la función menos x, porque el m vale 1. X cuadrado más 2x, le pongo la misma base, simplifico un poco, se me va este con ese, y quedaría 3x, x menos 1. Y de nuevo aplico factor, divido todo por x. Y como es un límite que tiende a infinito, esto es 0. Y me queda que el n es igual a 3. Por lo tanto, la ecuación final va a ser x, porque el m vale 1, más 3. Es una función oblicua. Entonces teníamos la vertical y la oblicua. No puede ser horizontal, si de ahí tiene oblicua. O tienes oblicua y vertical o oblicua horizontal. Pero no puedes tener las tres en el mismo tramo. Si fuese por tramo, sí se puede también. ¿Alguna duda? Entonces, resumiendo, esta ecuación, ustedes ya la vieron en clase, lo tienen que haber visto, para poder calcular los valores de m y n para las asíntotas. Yo solamente expliqué más o menos cómo se podrían obtener y no tanto usar la memoria, sino que pensar un poco de dónde obtenerla. Y aplicamos la oblicua. Si a ti te preguntan esto en una prueba, así se tiene que hacer, por si acaso. Tenemos que primero las restricciones me dan las asíntotas verticales y después por medio de este concepto aplicar las oblicuas horizontales. Uno podría pensar, miren, vamos a analizar un poco.
Para Profe, la que calculamos ¿Sí? del i igual a x más 3 es una asíntota oblicua, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué cosa? La asíntota que nosotros calculamos del i igual a x Sí, más 3, sí. ¿de qué tipo es? Se la puede graficar, pues. Suponiendo que es una ecuación lineal, así, y que se desplaza en x3. Entonces es oblicua. Oblicua es que sea diagonal. Sí, eso le dieron. Si fuese constante, si el m fuese 0 y solamente te da un número, entonces sería una horizontal. Ahora, centrémonos un poco en la función. Tenemos dos polinomios, uno en el numerador y uno en el denominador. Cuando nosotros aplicamos el valor de m, para calcular el valor de m, al numerador le bajamos el grado. Entonces, ¿qué pasa? Que uno puede relacionar simplemente al ojo, sin calcular estas ecuaciones, saber más o menos cómo se va a comportar. ¿Por qué? Porque si el numerador es mayor que el denominador, por defecto va a dar una oblicua. Sí o sí va a dar una oblicua. Porque va a dar un valor de m. Porque se va a calcular el límite, podemos calcular el límite y va a dar sí o sí una oblicua. ¿Qué va a pasar si son del mismo grado? ¿Qué pasa si el numerador es el mismo grado que el numerador? Entonces daría constante. Entonces estaría dando algo más como una horizontal. Y si el numerador fuese menor que el denominador, no tendría ninguna de esas asíntotas. Invéntense, ustedes, tarea para la casa, invéntense funciones que el numerador sea mayor que el denominador, que los dos sean iguales y que sea al revés. Y vean y grafiquen la asíntota y se van a dar cuenta de esa regla general. Ahora, otra forma de encontrar la asíntota inmediatamente, pero no se la pueden hacer en la prueba, solamente es como sugerencia, es que dividan simplemente la fracción, que resuelvan esto, que lo resuelvan. ¿A qué me refiero con resolver? Dice, ¿cómo resuelvo? Dividir. Dividir el numerador por el denominador. Al x, ¿cuánto le falta para llegar al x cuadrado? ¿Cuánto le falta? ¿Por cuánto tengo que multiplicar para obtener un x cuadrado? Por X. Por x. Entonces, x por x cuadrado. X por menos 1, porque después tengo que, igual que la multiplicación, es como multiplicar cruzado, s por s y después s por s, menos x. Resto. ¿Ven que igual que cuando le enseñaron en el colegio a usar la división? ¿Qué me queda? 3x. ¿Cuánto le falta al x para llegar a 3x? Un 3, positivo. Me queda 3x menos 3. ¿X? ¿Y qué es más 2x menos x? Porque 2x menos con menos más. Y me queda 3. Después, 3 por x, 3x, 3 por menos 1, menos 3. Resto. Yo lo hago con resto, hay gente que lo hace con más, no sé. Ahí. Y después me queda el 3. Entonces ya no puedo hacer nada más porque no puedo multiplicar al x por un x o por un número para obtener un 3. Hasta aquí llegó. Entonces, esta fracción es igual al resultado más el resto, se llama resto, que no pudo ser dividido. Cuando esto tiende al infinito, estas son dos funciones, está la función naranja y está la función verde. Cuando tiende al infinito, la verde no aporta nada, porque tiende a 0. Y la que aporta todo es la lineal, que es la asíntota oblicua. ¿Se dan cuenta que obtuvimos la asíntota oblicua inmediatamente? Solamente dividiendo pudimos obtener la función de asíntota. Prueben eso. Esto uno lo piensa, ¿no? Nunca te lo dicen. Uno cuando está en más de 3 y ve esto de, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre. Fracciones parciales. Te enseñan a dividir así. O supuestamente es lo que uno tiene que aprender, porque tampoco te lo explican muy bien.
pero uno puede separar la fracción en suma parcial, en mini fracciones. Entonces tiene una fracción muy grande y la convierte en más simple. Por eso se llama fracciones parciales. Pero uno después, si uno estudia y vuelve hacia atrás, se da cuenta que pudo haber aplicado fracciones parciales en Mate 1, que es solamente dividir para obtener la oblicua. Eso. Siguiente. Para terminar. Entonces, dice que tenemos una recta L1 que pasa por 2 puntos. Entonces nos da los puntos. Entonces por defecto tenemos que dibujarlo inmediatamente. Ahí el eje X. ¿Alguna duda? Esto por si acaso, esto vuelvo a decir, esto no es necesario, esto no está dentro del curso. Lo que hay que hacer es calcular el M y el N. Pero yo les digo, y si tengo la duda y no sabes cómo calcularlo, entonces podrían hacer eso. Es desarrollar la fracción. Ahora tengo acá el Y. Acá tengo el eje X. Y me dicen que hay 2 puntos. Está el 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Y está el valor menos 1, 1, 2, 3. Está muy chiquitito. Traten de hacerlo siempre como del mismo tamaño, ¿no? Porque si no, no les va a salir las cosas. Y dicen que por ahí pasa una línea. Entonces vamos a poner el L1. Oh, casi. Ahí. L1. Entonces ya puse la primera cosa. Dice que existe una recta L1 que pasa por los puntos A y B. Entonces está el punto A, que es el 2 menos 5, y el punto B, que es el menos 1, 4. Y me dice, hay la ecuación de la recta L2, entonces hay que buscar una L2 ahora, que sea paralela a L1. Entonces vamos a hacer una recta paralela. Paralelas que sean iguales, mira, justo paralela. Ahí. Y esta va a ser L2. Ya, la hallé, terminé el ejercicio. Entonces dice ayer la ecuación de la... dice encontrar la ecuación. No, hay que encontrar la ecuación de L1 y L2. Entonces lo que lo están preguntando es que L1 tiene una ecuación. Es una recta. Entonces mx1 más n1. Y el L2 tiene una ecuación que es m2x más n2. ¿Van a ser distintos o iguales? No lo sé. Si son paralelas, M1 es igual a M2, porque son paralelas, en la definición de paralela. Y dice, encuentre la ecuación de L2, que es paralela, y que forma con los ejes coordenados. ¿Qué son los ejes coordenados? Los ejes coordenados son este. Este es un eje coordenado que la dirección Y y la coordinación con el eje X. Y dice que forma un triángulo. Entonces esta L2 forma un triángulo. Que lo vamos a pintar con esto. Todo esto es el triángulo que forma. Pero ese triángulo tiene que ser el área el doble que la del L1. Entonces acá hay otra más. Acá hay una chiquitita. Entonces yo tengo que calcular la ecuación del L2 de tal forma que el área de ese triángulo sea el doble que la del triángulo azul. Está bueno el ejercicio. Entonces veamos. Primero calculemos la ecuación de la recta. Tenemos los 2 puntos del L1, entonces podríamos calcular la pendiente. La pendiente es delta I partido en delta X. Delta I puede ser el A menos B o el B menos A, da lo mismo, pero se mantiene el orden. Entonces va a ser, ejemplo el mío va a ser menos 5, voy a tomar el A primero, menos 4, que es el valor de B, y abajo tengo que mantener el mismo orden. Primero el punto A, y restarle menos con menos más 1. Y eso me estaría dando menos 5, menos 4, menos 9, dividido en 3, menos 3. Entonces el M1 vale menos 3, y que es igual al M2.
Entonces obtuve la pendiente de la recta. Ahora, tengo la pendiente y puedo calcular el n. Para eso, aplico y es igual a menos 3x más n. Y me puedo preguntar, con cualquiera de los dos puntos, con el a, cuando el x vale 2, entonces voy a escribir un 2, el i vale 5, menos 5. Entonces me queda menos 5 igual a menos 6 y más n. Entonces el n vale 1. Entonces el n1 vale 1. Y obtengo la ecuación de la recta. La ecuación de la recta, entonces va a ser i igual a menos 3x más 1. Esta es la recta número 1. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Entonces lo que hicimos fue, por los dos puntos, sacar la pendiente. Después que obtuvimos la pendiente, reemplazarla en la ecuación y reemplazar uno de los dos puntos para encontrar el valor de n. En mi caso reemplacé con el a, pero si hubieran reemplazado con el b, obtenían exactamente lo mismo. Y vamos a guardar esta ecuación. Lo vamos a llevar acá. Ahora tengo la ecuación. Por lo tanto, si yo hago un zoom, miren, si yo hago un zoom gigante acá, yo puedo calcular estos puntos, ese y este, con la ecuación de la recta. Y si calculo ese punto, puedo saber el valor del i, el valor del x, que son la base y la altura del triángulo. Entonces, tendría que hacer, ¿qué hago? Me pregunto en los puntos que el x vale 0 y el y vale 0, porque son justo esos ejes. Cuando el y vale 0, el x vale 1/3. Y cuando el x vale 0, menos 3, 0, el y vale 1. Entonces obtengo los dos puntos que interceptan a los ejes coordenados. El 1/3, 0, y el punto 0, 1. Entonces obtengo los puntos. Con los tres puntos, porque este es el 0, 0. Si tengo ese punto, este punto y este punto, puedo calcular el área. El área va a ser la altura, que sería 1, porque el y vale 1, por la base, que sería el x, 1/3, dividido en 2, porque el área es un triángulo. Base por altura dividido en 2. Y me daría 1/6. Entonces tenemos el área del 1. Hasta aquí terminé la línea número 1. Obtuve la ecuación, obtuve los puntos y obtuve el triángulo. ¿Por qué calculé el triángulo? Porque tengo que compararlo con el otro. Entonces ahora tengo que hacer exactamente lo mismo, pero con la segunda línea. El problema es que no tengo los puntos. Lo único que sé es que esta ecuación tiene la misma pendiente. Pero no conozco el N2. No conozco este valor de N2, no lo conozco. Entonces, y no lo puedo calcular. Aunque ustedes quisieran, no lo pueden calcular porque no conocen estos puntos. No tienen ningún punto. Esta ecuación puede moverse tantas líneas sean, pues esa es la idea. Yo no la conozco. Tengo que buscar ese valor de n. Entonces, me salto el paso de buscar el n y calculo el área. O los puntos cuando se hace 0. Voy a escribir la ecuación acá abajo, la segunda. Esta es la ecuación 2. Voy a escribir I2 es igual a menos 3x más n2. Entonces me pregunto estos puntos. Me voy a preguntar este punto cuando vale 0 el y cuando vale 0 el x. Entonces tendría I2
Ya. Cuando el y vale 0, el x vale n2 partido en 3. Que no sé cuánto vale n2, pero eso. Y el segundo caso es cuando el x vale 0. Entonces, el i2, cuando el x vale 0, el i2 vale n2. Y obtengo las coordenadas. n2, 3 para el i0, i0, n2. Y puedo calcular el área de nuevo de este triángulo más grande. El área va a ser la base, que sería n2 partido en 3 por la altura dividido en 2. N cuadrado dividido en 6. Entonces tengo las dos áreas y me dicen que el área del triángulo grande tiene que ser el doble. Acá dice que tiene que ser el doble. Entonces, el área 2 tiene que ser 2 veces el área 1. Entonces, el n... ¿qué pasó ahí? El n cuadrado 2 dividido en 6 tiene que ser 2 veces el 1 partido en 6. Se van los 6 y me queda que el n vale raíz de 2. El n2. Y ahora que tengo el n2, obtengo la ecuación de la recta 2. Menos 3x más raíz de 2. Y esa ecuación era la pregunta. ¿Qué ecuación tiene que tener la recta número 2 para que el triángulo que se forme sea el doble? Disculpa, Sí. ¿cómo sabemos si ocupamos la raíz positiva o la negativa? ¿Cómo sabemos? Sí, es verdad que hay dos raíces, la positiva tanto como la negativa. Yo creo que está arriba la intercepto con el eje y, ¿o no? Sí, no, si de esa forma había que reemplazar nomás, y el que podría ser tanto su compañero que está diciendo puede ser tanto esta o esta. Pero las dos generan la misma área, por si acaso, porque los dicen puede ser tanto la positiva o la negativa. Yo considero la positiva porque usé el primer cuadrante, pero la otra va a estar en el tercer cuadrante y va a dar la misma área del triángulo. Entonces puede ser menos 3x más menos raíz de 2. Sí, también. O más 2 también. Ahí uno podría explicar. Simplemente decir, oye, hay dos posibles soluciones. Pero si me están preguntando el primer cuadrante solamente, como que el área sea positiva hacia arriba, entonces sería el más 2. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda? Entonces, resumiendo lo que estamos aplicando son todas las propiedades de la línea. Tanto calcular la pendiente, calcular la ecuación de una línea y los intersectos que hay con los ejes coordenados, el eje Y y el eje X. Formamos un triángulo y podemos calcularle el área y comparamos respecto a una línea que fuese paralela. Ahí hay una definición de paralelo y hay que saber si la definición de paralelo y perpendicular. Y eso. Entonces, ojalá que hayan entendido. Recuerden que esto está siendo grabado, después se vuelve a subir, por si tienen duda el fin de semana. Y eso, bonito arriba, y los vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Chao, buen fin de. Chao, gracias. Buen fin de semana a todos.